En el previo inicio de todo, podemos ver a dos guardias imperiales, que le dicen a su majestad que ahí la llevaron. Mientras contemplamos la cara de esta chica, ¿quién será nuestra protagonista? El emperador le pide que la traigan, y esta menciona que en los viejos días donde no hay aventuras, no hay ganancias. Y uno de estos guardias le dice a la chica que cuando vea a su majestad debe ponerse de rodilla y clavar la frente en el suelo para ser cortés. La chica sigue demasiado pálida y exclama a las aventuras que tomó después de creer en esas palabras. Pero ¿quién diría que sería una aventura de muerte? Pero bueno, iniciamos con esta historia. Y ella menciona que fue hace 3 meses y la peste se estaba liberando, y la gente de todos los países tenían prohibido salir. Y fue en pleno siglo XXI, cuando las reuniones fueron disueltas a la fuerza. Y ella iba normalito caminando a la tienda de conveniencia para comprar comida, y se preguntaba que qué debería comer, pero ésta se quedó viendo mientras esta luz se acercaba. Y sí, menciona que le atropelló un coche, sobrino del camión Chan, y sigue mencionando que fue un ejemplo extremo de lo que sucede si se ignora el mensaje de texto, que recomienda no salir. Y así fue como desperdició su vida, y le pide a la gente que por favor nunca vuelvan a ignorar los textos de desastre. Pero pasamos a un lugar más cálido, eso parece. Y esta sigue mencionando que el lugar donde volvió a abrir los ojos, ella, quien creía que había muerto, estaba en un pozo viejo. Esta gritaba que vaya, y preguntaba que qué es eso, que si acaso está atrapada en un pozo. Esta pedía ayuda repetidamente, y pensaba suponer que no hay nadie, y mientras se esforzaba por salir, se preguntaba que qué tan lejos está, que nadie ha ido. Pero piensa que como era de esperar, porque la vida se trata de sobrevivir solo. Esta se queda desconcertada, mientras una lágrima sigue decorando su ojo. Esta dice que es luz, y frente a ella personas amotinadas con antorchas, palas, palos y ballestas. Esta se asusta bastante, pero se asustan más los que hacen la huelga, tanto que hasta exclaman adiós. Bueno, fue tan fuerte el grito que las aves que yacían dormidas se despertaron, e inmediatamente empezaron los susurros, y personas preguntaban que de dónde viene, que qué está haciendo en el pozo en medio de la noche, que si acaso es un espía. Otro dijo que no cree que sea correcto, y ella menciona que se levantó de alguna manera, pero otra persona seguía susurrando, porque al parecer no podía hablar correctamente. Pero ella se veía algo preocupada, y se preguntaba que qué estaba pasando ahí, porque ese cuerpo. Y sí, mientras se veía en el reflejo del agua descubrió que no era su cuerpo. Esta se quedó en silencio, y se metió una bofetada. Se preguntó si es un sueño, y podemos ver que las personas frente a ellas estaban muy desconcertadas. Pero después de esta acción, pensó suponer que no estaba loca. Este anciano se acerca y le pregunta si recuerda cómo llegó al pozo, o al menos su nombre. Esto le dio una idea, y pensó esperar. Porque tal vez lo que está pensando, se pregunta que qué es esa situación, porque personas de pueblo, con apariencia exóticas, con ropa extraña, y además, aunque está usando un idioma que nunca antes había escuchado, puede interpretarlo todo. Y menciona que tal vez esa fue una oportunidad que Dios le dio por lástima. Esta pone su mano en su pecho del lado izquierdo, y dice que su nombre, pero sigue mencionando que entonces les dará un nombre maravilloso para el nuevo mundo. Y para su nueva vida, esta dice que es Ellen Rose de Motia Libor Marguerite. Así es. Y mientras un brillo hermoso la cubría, esta se preguntaba si hay algún nombre que encaje tanto con la visión del mundo de fantasía como ese. Pero este hombre estaba extraño, y exclamaba a Dios, porque al parecer se lastimó la cabeza. Y ella menciona que así fue como se convirtió en Lippi, y los aldeanos le dijeron que fue un criminal vicioso que le golpeó en la cabeza, y cayó al pozo. Bueno, supusieron que se había golpeado la cabeza cuando le arrojaron al pozo, porque incluso en varios hogares la lesión de su cabeza era una indemnización. Y este estaba terrible, porque acababa de inventar un nombre horrible, pero se alegró de que empezara su nueva vida, pero no tenía nada que hacer en el campo. Y en primer lugar, mientras recolectaba información con urgencia se encontró con una historia muy sorprendente. Y alguien preguntó que si oyeron eso, cuestión que llamó la atención de Lippi. Este chico dijo que se dice que
Su Majestad el Emperador Persilion se reunía con frecuencia con la princesa, y pregunta si habrá una boda nacional. El otro se sorprendió, y preguntó si habla de la princesa Lisa. Podemos ver el oído de nuestra querida protagonista, la misma que se sorprende. Y se pregunta si hablan del emperador Persilion y la princesa Lisa. Esta se acercó y dijo hey, pidiendo que le hablen más a detalle, mencionando que esos dos son sus personajes favoritos de una novela. Y la primera es una princesa elegante, pero absolutamente dócil, Cheryl von Lisa. Y él es Persilion, un tirano de sangre que se hace famoso por ello. Un emperador tirano, que es amable con una mujer inteligente que es su amante. Y esos dos eran simplemente una pareja fantástica formada por el cielo. Pero menciona que en su corazón, para ser exactos, es que eran una pareja fantástica. Porque en primer lugar, Persilion era una persona que ni siquiera podía actuar como protagonista masculino. Recordando, cuando ella lloraba pidiéndole a la trama que por favor deje que ellos dos se enamoren. Y esto, porque ella era la única a la que le gustaba la conversación entre ellos dos. Pero sigue mencionando que lo bueno de la desgracia es que despertó en su novela favorita, y en esa situación, por supuesto que la elección que hará es, y podemos ver que ésta señala con un dedo pide atención, y les grita a todos que se preparen derecho en la fila, porque tienen que estarlo para escuchar la profecía, y esta menciona que conocer el significado es conocer el futuro, y movilizó toda la información de la novela y comenzó su actividad de profeta. Y estaba muy feliz pensando que puede verlo, puede ver su rico futuro, porque el dinero es lo mejor. Y de esta forma, los rumores sobre la profeta Lippi se extendieron como alas. Pero poco antes de convertirse en una persona rica, que abarque el imperio, le llevaron a la ciudad imperial, y aquí fue donde empezamos. Y ella ya tiene la frente clavada al piso, y está en silencio. En ese momento, alguien le pide que le diga su nombre a su majestad. Esta dice que es Helen Ross, de Motia Ireneo Libor Marguerite, y ante tal ridículo nombre se crea un silencio en todo el palacio, pero esta misma dice que puede decirle Lippi, y podemos ver su expresión. Una persona le pregunta a la señora Lippi que si sabe lo que ha hecho mal, y ésta solo maldice. Y grita que nunca volverá a hacer predicciones con respecto a la familia imperial. Pero esta persona que habla, le pregunta que cómo que la familia imperial, y Lippi dice que sí. La duquesa Lisa la señorita. Pero esa persona le pregunta que como que la familia de la duquesa, y Lippi dice que sí, y el marqués de Espada, y esta piensa que vaya, porque hay realmente poco por predecir si no cuenta a esos tres. Pero no, porque su vida está en juego. Pero se pregunta, ¿qué tipo de profecías hará ahora? En ese momento, alguien dice parecer que ella conoce la información de todos. Esto desconcerta un poco a Lippi, la misma que se pregunta si es la voz de un niño, o que si hay alguien más además del emperador y su escolta. Esta dice que sí, y bueno, solo sabe unas cuantas cosas. Alguien dice que así es, y detrás de esta cortina se escucha un murmullos. Lippi se pregunta que qué sucede, que de qué están hablando, pero en ese instante abren la cortina, y sus ojos se iluminan bastante, mencionando que es un hermoso cabello dorado, y ojos rojos brillantes, y hermosos como pétalos de rosa, y es un tirano, el más llamativo del continente. Esta está muy sorprendida, y dice que es Persilion. Y sí, podemos ver esta cosita adorable que yace muy enojado. Él mismo que dice que sí, y le pide que entonces le diga cuándo volverá a su estado original, pero Lippi se pregunta que por qué él es un niño ahora. Y esta misma menciona que escuchó que Persilion desaparece al final de la novela, pero esta vuelve a mirar al tierno niño, sí bastante tierno, y tras ver su terrible rostro, esta se pregunta si fue por eso, y menciona pensar que Persilion no era un protagonista masculino y no tenía importancia. Y esta dice que el autor original está ahí, y pregunta si no podría convertirse en un niño y salir. Pero el emperador le dice que si no lo sabe merece la muerte. Podemos ver que su escolta ya está desenvainando la espada, y dice que sí. Pero Lippi se sorprende mucho, y le grita que no le pide que espere, pero Persilion le dice que eso no está bien. Y Lippi le grita que descubriera ahora mismo cómo romper la maldición de su majestad, y le pide que solo le dé un minuto. El pequeño emperador se queda en silencio y muestra sus 5 dedos. Lippi se pregunta que cómo que 5, que si son 5 semanas, 5 días, 5 horas, y el pequeño demonio
Dice que son 5 segundos y van 4. Lippi le grita que espere un minuto, Su Majestad, pero este va por 3 segundos, y ella se pregunta que qué debe hacer. ¿Por qué no puede morir sin haber ganado dinero? Esta dice que es, pero pide que no le mate, y grita que él debe quedarse con ella. El pequeño Chucky le pregunta que qué dice, y Lippi le grita que en ese momento no puede precisar exactamente qué le sucedió a Su Majestad, pero probablemente sea algún tipo de maldición, y lo que sus poderes proféticos pueden revelar es algo que solo sucede cuando está con Su Majestad, y así puede descubrir pistas de la maldición. Persilion dice maldición, preguntándole que cómo sabía que era una maldición, pero ésta se ve bastante pálida, y piensas que de milagros le atinó, y dice gracias Dios mío, y grita que hay un grupo malvado que quiere atacar a Su Majestad, a lo que su escolta dice que las acciones recientes de los nobles son cuestionables, Su Majestad, y la protagonista le da las gracias a este caballero, y piensa que hace un rato pensó que era una persona aterradora, pero ésta se ve feliz y dice que ella debe quedarse con él hasta que rompa la maldición de esas personas malvadas, y no sabe exactamente cuánto tiempo tomará, pero debe mantenerle con, y cuanto más difícil es un problema de resolver, más tiempo tiene que mirar de cerca antes de poder encontrar la respuesta. Y esta misma se pregunta si no sería eso suficiente para no matarle, pero el pequeño emperador le pregunta si ella no estará diciendo eso para vivir, y bueno, podemos ver nuevamente su rostro. Y Persilion le pregunta que cómo puede creer él en lo que ella dice, pero la prota le pregunta si no le llamó él después de escuchar los rumores sobre el profeta Lippi, y dice que la situación de Su Majestad es lo suficientemente urgente como para encontrar un profeta callejero, porque si Su Majestad tuviera una anomalía, la corte imperial la habría visto primero, y los sacerdotes en el templo también deben haberlo visto, pero no pueden resolver la situación. Así que supone que le llamó con la esperanza de encontrar la solución. Podemos ver la mirada de este mocoso con mente adulta, y la reacción de Lippi ante su mirada, pensando que era de esperar, porque es un tirano. El pequeño le dice que bien, esto la sorprende mucho, y ella piensa que a juzgar por la reacción piensa que todas sus predicciones son correctas. Y entonces, le pide que le deje vivir y quedarse a su lado. Esta sigue hablando, y dice que en realidad también sabe lo que hizo Su Majestad con la princesa Lisa hace un mes. El pequeño le pregunta que qué dice, y Lippi dice que cuando la princesa Lisa abordó el barco a la delegación del reino, en la cabina Su Majestad le dio un brazalete de flores rojas. Y hubo un evento donde el emperador salió en secreto, y la princesa le regaló a Su Majestad unos gemelos. Y esta grita que sabía eso hace mucho tiempo, y esa profeta no podía hablar de la vida privada de Su Majestad, así que lo mantuvo en secreto. Y esta menciona que ese fue un encuentro muy secreto entre el emperador y la princesa Cheryl, y el hecho de que Su Majestad haya salido en secreto, solo lo sabe la escolta a su lado, y no hay manera de que esa información se haya filtrado, porque Persilion no puede usarlos, así que los mantiene a salvo, y menciona que lo recuerda porque es exactamente su episodio favorito, y la princesa recibió un brazalete de flores rojas, y dijo que se parecía al color de los ojos de Su Majestad. Y Su Majestad, pero el pequeño emperador le pide que se detenga, y Lippi piensa que es una pena, y se pregunta que cómo que alguien que una vez gritó como una loca que se case con Persilion no iba a recordar un episodio como ese, y por supuesto, esa fue la última escena con los dos juntos, pero nunca imaginó que el emperador estaba maldito. El pequeño emperador le dice a la protagonista que ella sabe todo eso como si ella hubiera estado ahí. Lippi se sorprende y dice que sí, porque la mayoría de sus profecías son así, y se le viene a la cabeza todas las escenas. Y ante esto, ella piensa que él se rió y se ve feliz, y al parecer no le matará, porque de lo contrario no se reiría así, y podemos ver esta mirada maléfica de este pequeño emperador tirano, que le dice que ella es su rama. Lippi levanta la mano y grita que sí, la rama fiel de Su Majestad está ahí, pero ésta se pregunta que cómo que rama, mientras que a lo lejos se ve al pequeño sonreír, el mismo que pregunta, ¿qué entonces que ve en el futuro donde ella sobrevivirá? Y él volverá a la normalidad. Esta se pone muy pálida, y los sudores corren por su cuerpo, por sus manos, y dice que bueno, aún no. El pequeño se pone peor que antes, y le pregunta si aún no, y ésta piensa que está en problemas, y dice que no está segura, pero el pequeño solo sonríe,
y le dice que si se tarda mucho en ver esa escena, su futuro se oscurecerá, y ella piensa que no puede ser. Después de esto, podemos ver a nuestra hermosa protagonista. Esta menciona que por suerte sobrevivió, y pensó que iba a morir tan pronto como le llevaron al castillo imperial. Pero bueno, vivió una vida dramática. En ese momento, el escolta del príncipe dice que él es el único que conoce el estado actual de su majestad, y ahora también se ha añadido ella. Lippi dice que sí, y menciona que le asignaron una habitación junto al lado del dormitorio del emperador, donde Miguel le dio instrucciones detalladas. Y menciona que se dice que el emperador actual Persilion es joven desde hace 10 días, y como era de esperar, él llevó a caballeros y a sacerdotes para comprobar el estado, pero nadie encontró una solución, y se dice que quienes le visitaron para ver el estado del joven emperador, se les obligó a tomar una droga que les borró la memoria, y él pensaba que eran unos bastardos inútiles, y habían magos en el imperio, pero no pueden entrar al castillo siendo estos amenazados con la pena de muerte si entraban. Y era simplemente porque los amnésicos no funcionaron en los magos, pero en realidad había una historia más complicada que esa, porque en primer lugar Persilion sabía cómo usar magia, pero ahora podemos verlo fracasar en el intento, y este está muy enojado, digamos bastante. Y ella sigue mencionando que a partir de ese momento fue el mejor mago del imperio, pero está maldito por lo que no había forma de que otros magos pudieran investigarlo. Y además, todos los magos del imperio están registrados en la Torre Mágica, que actualmente está en manos de la archiduquesa Dipke, y la archiduquesa podría estar detrás del incidente, por lo que un mago perteneciente a la Torre Mágica no podría verlo. Y Miguel le dice que su majestad se volvió más joven y ya no puede utilizar magia, y es porque el tiempo retrocedió, y él a los 4 años no había despertado. Lippi le pregunta que a qué edad despertó. Miguel dijo que fue cuando tenía 9 años, y Lippi dice que entonces faltan 5 años para que eso suceda. Y podemos ver la expresión de Miguel ante esto, pero Lippi se ve muy motivada, y le dice que no se preocupe, porque la razón por la que está ahí es para evitar esa catástrofe. Pero Miguel está peor que antes, y le dice que no lo cree, y los sudores empiezan a correr por la cara de Lippi. Miguel dice que la Torre Mágica y la archiduquesa Dipke son los más sospechosos, pero como han pasado 10 días no se han movido, y tal vez ni siquiera saben cómo funciona la maldición. Lippi dice que lo entiende, pero Miguel dice que están tratando de solucionarlo. Pero los nobles están cuestionando sobre la cancelación repentina de todos los horarios oficiales, y ya han pasado 10 días desde que su majestad fue maldecido, y las palabras circulan lentamente. Y como sabe la señorita Lippi, su majestad tiene muchos enemigos. Esta piensa que es verdad, mencionando que lo que quiere decir es que habrá agitación debido a cómo Persilion subió al trono. Porque él asesinó a sus 4 hermanos y tomó la corona. Y el exemperador tenía una buena relación con Persilion, pero repentinamente su corazón se detuvo y murió. Y después de su muerte, el trono se volvió sangriento. Y esa fue la otra manera de referirse al actual emperador Persilion. Y Miguel dice que su majestad dijo que debe haber una pista en el castillo imperial, y a menos de que se haya preparado durante mucho tiempo no hay forma de que pueda ser maldecido. Y él mismo se pregunta si hay algo escondido en algún lugar del castillo imperial que amplifique el efecto de la maldición, poniendo de ejemplo algo como eso. Lippi dice que vaya, porque tienen que encontrarlo. Miguel le dice que sí, y le pregunta si puede ver dónde está, y podemos ver cómo ésta se queda. Pero dice que bueno, y levanta su mano, y empieza a cerrar sus ojos. Dice que es negro, pero podemos ver al pobre Miguel. Lippi se vuelve loca, gritando que no puede ver nada. Miguel suspira, y dice que planea informar al público que su majestad se ha ido de vacaciones, y solo tiene que dedicar tiempo a buscar pistas. Y aquí podemos ver la tabla de búsqueda, porque la búsqueda urgente es buscar el tesoro imperial. Y si encuentra el tesoro maldito escondido en el castillo imperial, tendrá éxito en la búsqueda y podrá vivir. Pero el fracaso en la búsqueda es la deducción de la vida, y al parecer es una misión imposible. Y dice que sí. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a estos 3 como si fueran una familia. Lippi pregunta que cómo se volvió ese lugar así, y Miguel dice que en realidad es un espacio que no se ha gestionado. A lo que Lippi pregunta que por qué debe haber sido hermoso.
Miguel dice que era un jardín del emperador, y podemos ver la reacción de Lippi, que piensa que claro, porque está hablando del mismo de emperador que es un tirano. Y esta dice que no lo cree, mientras vemos al pequeño alejarse. Esto deja un poco incierta a Lippi, que le pregunta al pequeño emperador que qué sucede, y este pide que mire debajo de la maceta. Pero Lippi le pregunta que por qué tiene que romperlo, y el pequeño Persilion dice que los lugares que ya han sido registrados se rocían con materiales triturados ya que volverán a ensuciarse, y no pueden perder tiempo pensando en que no han buscado en algún sitio. Esta está muy sorprendida, y dice que es un significado muy profundo. Y ella también ayudará, pero el pequeño le dice que no y pide que le deje a él, y ella vaya a buscar la energía de la maldición. Podemos ver la mirada de Miguel, mientras Lippi dice que sí, la misma que le pide que le deje, porque él solo hace cosa divertida por él mismo. Pero en ese momento todos miran hacia atrás, y Lippi se pregunta si son pasos, esta se lanza y piensa que no, porque el Persilion, pero Miguel le grita que alto, porque no puede entrar sin permiso del rey. Alguien dice que de camino al palacio escuchó sobre una conmoción, y salió a revisar. Y esta mujer dice que alguien está destruyendo el invernadero de Philip. Miguel saluda a su excelencia, la archiduquesa Dipke. Lippi se pregunta si es la archiduquesa, y menciona que el título del archiduque actualmente solo puede ser usado por una persona en el imperio. Y es la hermana mayor del emperador Eckhard, Dipke von Dideus. Pero este hombre llama a la archiduquesa, diciendo no poder creer que ese hermoso invernadero esté abandonado, porque es una propiedad importante de la familia imperial, y este dice que va a convocar ahora mismo una reunión con los nobles para protestar formalmente contra el rey. Pero la archiduquesa le pide al conde Haddad que no se apresure, porque la noticia de que su majestad ha estado muy ocupado últimamente se ha extendido por todo el imperio, y si es verdad, debe tener más trabajo. Y no importa lo ocupado que esté, no muestra su rostro en el horario oficial, y solo está en el castillo. Y esta dice creer que debe estar exhausto, porque de repente tiene unas largas vacaciones. Y antes de irse le visitó, para preguntarle cómo le iba, pero de repente el invernadero es un caos. Lippi está pálida y está en silencio, pero la archiduquesa se para frente a ella, preguntando que qué es toda esa situación. Y esta pregunta si puede responder, y también le pregunta que cómo se llama. Ella dice que es Lippi su excelencia. La archiduquesa le dice que sí a Lippi, y a primera vista le parece que el pequeño es el que estaba rompiendo la maceta y quiere hablar con el niño, y le pregunta si quiere quitarse del camino, pero Lippi dice que es solo un acto infantil, y si quieres regañarle, le pide que lo haga ella en su lugar. La archiduquesa le pregunta que si es de verdad que quiere asumir la responsabilidad por el pecado de destruir el único invernadero que dejó su hermano. Lippi se ve más pálida que antes. Pero el conde que está detrás de la archiduquesa pregunta que si Lippi, el profeta callejero. La archiduquesa pregunta que como que profeta, y Haddad se sorprende y dice que sí, porque los rumores han estado circulando recientemente. Y ella profetiza en las calles, y dijo que era increíblemente buena en eso. Y se dice que predijo el retraso del evento oficial y el ganador de la competencia de esgrima. La archiduquesa pregunta si es cierto, y ésta le mira más terroríficamente que antes, y le pregunta que entonces cuál es la razón por la que el profeta Lippi se encuentra en ese lugar, y que por qué está escondiendo un niño detrás de ella, y podemos ver al pequeño muy enojado, pero en silencio. Pero Lippi dice que eso es. Pero podemos ver que el niño pone la mano en su hombro, y se para a su lado dejándola muy desconcertada. La Dipke está muy sorprendida al mirar esta cosita tan linda y hermosa así. Se crea un momento bastante tenso. El pequeño está en silencio, pero este se lanza a los pies de nuestra hermosa prota, le abraza y dice que esa persona le da miedo. Lippi se queda bastante desconcertada y pide esperar, y se pregunta que qué sucede, pero piensa que afortunadamente la archiduquesa no parece saber qué es Persilion, y se pregunta que qué debería hacer. Podemos ver que el conde se puso algo pensativo y pregunta que qué es eso, porque de alguna manera se parece a su majestad, y pregunta que si no es así. La archiduquesa le pregunta que cómo que se parece a su majestad. El conde dice que es un poco diferente ya que su majestad es más guapo, pero es bastante parecido. Lippi piensa que ciertamente, porque la archiduquesa no conoce nada acerca de la infancia de Persilion, y podemos ver al niño como mirar a Lippi.
Esta se ve muy decidida, y el conde dice que es parecido con su majestad, y es bastante impresionante. Pero Lippi grita que en realidad ese chico es el hijo de su majestad el emperador. Esto sorprende bastante a Dipke, bueno, también sorprende a nuestro pequeño emperador, pero el conde dice que su majestad ni siquiera ha anunciado su compromiso, y pregunta si se equivoca. Pero Lippi grita que es un hijo fuera del matrimonio. El conde exclama Dios, y la archiduque dice que ese niño pregunta si es el hijo de su majestad el emperador. Lippi entra en el papel y dice que si eso es correcto, y la razón por la que fue ahí es para servir a esa persona, y debe cuidarlo. La archiduquesa dice que ella sepa, su majestad nunca había conocido a ninguna mujer que fuera de su interés, pero pide esperar, y pregunta si entonces su majestad no está de vacaciones, sino, Lippi entra más en el papel, y empieza a llorar, y dice que así es, su majestad fue en busca de esa mujer, pero esta grita que ella ha muerto, y piensa que la situación se complicará si la madre estuviera viva, y pregunta si no es así, y esta le pide perdón al guión, porque tuvo que matarla. Pero Dipke dice que entonces, los últimos días su majestad. Pregunta si la razón por la que no asistió al evento oficial fue por la triste noticia de la muerte de su amante, y la inesperada llegada de ese niño, y la razón por la que su majestad está ahora de viaje. Pregunta si es porque fue a visitar la tumba de esa mujer. Lippi dice que sí, así es y está en lo correcto. Pero la archiduquesa pregunta que por qué dejó el niño ahí, y Lippi le grita que su majestad dijo que necesitaba que el niño creciera con un carácter fuerte. Esto desconcerta a Dipke, y Lippi piensa que no puede ser, porque tartamudeó, y se pregunta si no se dará cuenta de su mentira. La archiduquesa suspira y le mira el reojo, porque incluso trata a su hijo así, preparándolo, ya que su vida será dura. Lippi y se ve feliz, y supone creer que lo creyó, pero el pequeño se queda desconcertado, ya que Lippi lo agarra por debajo de los brazos, ésta le carga. Bueno, podemos ver la cara de nuestro pequeño emperador, y Lippi le pide un momento, y le pide que por favor sea un niño bueno. Dipke se queda viendo en silencio, y dice que ese niño. No, Su Alteza el Príncipe. Pregunta que cuál es su nombre. Ante esto, Lippi se sorprende, y dice que es el príncipe Perry. La archiduquesa pregunta que sí Perry, y Lippi dice que sí, Su Alteza el Príncipe Perry. Y la archiduquesa vuelve a llamarle Perry, y dice que entonces, Su Alteza el Príncipe Perry, la próxima vez volverá formalmente con un regalo digno de él. Y ésta inclina su cabeza, se gira y se marcha, pero se detiene, porque también, definitivamente se encuentra en una posición donde no podrá sobrevivir a menos que se vuelva más fuerte, y le pide que preste atención a sus palabras, y lo recuerde. El pequeño se queda viéndola en silencio, pero vuelve a girar su cabeza, mientras Lippi se queda viéndole, y ésta piensa que después de todo, ella espera que le haya gustado el apodo de Perry, pero Miguel está boquiabierta. Bueno, se pone un poquito pálido y se queda en silencio. Lippi se sorprende por el señor Miguel, y ésta le guiña un ojo y le dice que bien hecho, y le pregunta si no es así, pero Miguel llama a la señorita Lippi, porque ella le pregunta si sabe lo que acaba de hacer. Lippi está un poco desconcertada, pero dice que sí, claro, que por supuesto, y podemos ver que el pequeño en sus brazos la llama por su nombre, Ellen Ross, de Motia Ireneo Libor Marguerite. Y sí, Persilio le dice que eso, y le pregunta si esa es la escena de la profecía que vio. Lippi está muy pálida, y le pregunta que qué dice, pero sonríe, y piensa en profecía, y dice que eso es correcto, así es, y menciona que gracias a Dios, que pensó que eso era una profecía. Y piensa que él está sonriendo. Ambos están sonriendo, y el pequeño le pregunta si también puede ver la escena donde le cortan el cuello, porque quiere saber si también ella tiene la habilidad de predecir. Lippi se pone muy pálida, y el pequeño pone la mano en su cuello muy tiernamente, y le dice que sí, y pregunta que cuál será su futuro, porque le gustaría saber eso. Después de esto pasamos a otra parte, y alguien dice que bien, podemos ver que es el vizconde Julerecer, que dice que la archiduquesa ya se ha encontrado con el príncipe. Otra persona dice que sí, eso es correcto. Y según el conde Haddad, se encontraron en el jardín del emperador. El vizconde está boca abierta, y pregunta que si no es ese un lugar al que nadie más a excepción de su majestad tiene completamente prohibido el paso.
pero menciona que si se permite que ese niño entre y salga a su gusto, es porque. Y se pregunta si ya le han dado tanto poder al príncipe, porque actualmente el poder del imperio incrementa día tras día al mismo tiempo. Y mientras el emperador estaba fuera, él trató de elevar su posición en la nobleza, pero la repentina aparición de un príncipe, no hay mejor oportunidad que esa. Este dice que sí, porque se dice que el príncipe Perry había estado viviendo fuera del palacio imperial. Este sonríe malévolamente, porque entonces será aún más ingenuo, y si lo hace bien podrá engañar a ese niño. Y se pregunta si podrá tomar el asiento a su lado, mencionando que para un niño que ahora solo tiene 4 años, el emperador se fue abandonando toda su autoridad. Y eso significa que el hijo de su amante ya ha sido anunciado como heredero. Y aunque es un tirano que a menudo pone un cuchillo en el cuello de sus vasallos, también pudo abrirle su corazón a alguien. Y aquí vemos al emperador. ¡Wow, qué hermoso! Pero él menciona que no puede perder esa oportunidad para lograr manejar los asuntos del Estado. Y este dice que hoy en día, pregunta que qué es lo que más le gustan a los niños pequeños. Este chico dice que el príncipe Perry ha estado viviendo fuera del palacio imperial hasta ahora. Y quizás, pregunta si le gustan las cosas más ordinarias, y entonces con eso, podrá sacar a relucir la curiosidad de los niños de todo el mundo, y podemos ver al vizconde bastante feliz. Pero bueno, pasamos a otro lado, y mencionan que 5 días después, alguien grita que eso, bueno, podemos ver al príncipe, y a este hombre que dice que lo llevó para él, Su Alteza. El pequeño está desconcertado pero muy enojado. Toma este regalo y lo lanza bastante lejos. Podemos ver que el que está inclinado ante él es el vizconde. Y el regalo que llevó fue una pequeña maraca, eso parece. Nuestro pequeño tirano está muy enojado, y el vizconde está llorando. Este se inclina a recoger su regalo, y en ese momento Lippi tose un poco y llama al vizconde. Esta le pregunta que cuántos regalos él cree que recibe el príncipe en un día, porque un regalo tan común. El vizconde pregunta que si muchos, y Lippi dice que sí, así es. Y la próxima vez, debería traer algo como un sonajero lleno de diamantes rosados incrustados. El vizconde pregunta que sí con diamantes rosas, aunque son demasiado caros, y esto lo pregunta 2 veces. Y podemos ver a Lippi como toda una tirana, decirle que sí con diamantes rosas. El pequeño emperador está más enojado que antes, y Lippi está fingiendo no saber nada, mientras el vizconde está llorando. Este se marcha, preguntando que él cómo puede conseguir un diamante rosado con su dinero. El pequeño emperador sigue muy enojado, mientras Lippi sonríe, e inmediatamente el vizconde se va. El pequeño Perry le dice a Lippi que ya tiene un sonajero, y ese tipo de cosas, y él cree que ella está loca por el dinero. Lippi se adentra en el papel y le pregunta a su majestad que de qué está hablando, porque eso fue solo con la intención de revelar su nivel ante la nobleza, porque ella está tratando de bloquear aristócratas para que se den cuenta de que él no es alguien a quien se puede acceder fácilmente. Y ese es todo su panorama general. Esta sigue en su papel, mientras el pequeño se queda viéndolo un poco sonrojado, pero al final gira su cabeza, suspira, y dice que bien. Lippi se sorprende, porque al parecer no está enojado. Esta se rasca su cabeza, y piensa que eso es cierto, y es agotador cuando las cosas cambian tan rápido. Pero bueno, esta menciona que cuando anunció por primera vez la existencia del príncipe Perry, Persilion estaba muy enojado, recordando ese bello momento, y aunque a primera instancia iba a pasar las cosas por alto, diciendo a los alrededores que era el hermano menor de un pariente. Piensa que, sin embargo, decir que tenía aunque sea un poco de sangre imperial es un aspecto abrumadoramente diferente, pero piensa que es demasiado lindo y encantador, y Persilion literalmente le dio un periodo de gracia para quejarse de la injusticia. Pero sorprendentemente las cosas resultaron de manera positiva, y nadie dudaba de la repentina aparición del príncipe, porque su apariencia parecida a la del emperador parecía darles mucha confianza. Y ella pensaba alegrarse de que nadie sepa sobre la infancia de Persilion, porque además, gracias a que habló abiertamente diciendo que el príncipe heredero extraña a su padre, el dormitorio de Persilion también lo puede utilizar tal como está, y por eso Persilion ya no se esconde dentro del palacio imperial, pero aún así estaba muy enojado, diciéndole a ella que la haría hacer que realmente no vuelva a hablar jamás. Pero no obstante,
Así como antes habrá que pasar por situaciones donde se tendrá que lidiar con la nobleza. Pero parece que va bien, por ahora, porque al escuchar los rumores, se dice que Perry era un príncipe desafortunado dentro del castillo imperial, y su madre tuvo un hijo con su majestad. Pero como resulta que es hijo de un emperador que es conocido por ser un tirano, le preocupa que traten de aprovecharse de él, y ha estado oculto hasta ahora. Y la profeta Lippi solía ser cercana a la madre de su Alteza, que murió repentinamente, y Lippi al final no pudo soportarlo, así que tomó al niño ella misma. Y se dice que su presencia invadió el palacio imperial, pero por cierto, esa no es su historia. Es un engaño creado por los sirvientes y nobles con mucha imaginación. Y aquí podemos ver a unos de estos nobles decirle a la señorita Lippi la verdadera razón por la que el príncipe fue al palacio imperial. Y ésta se puso un poco triste, se sorprendió y dijo que eso. Y podemos ver este noble muy preocupado, diciendo que no puede ser, porque no debió haberlo dicho y lo sentía demasiado porque debe ser algo difícil de recordar. Pero ella sigue mencionando que solo estaba fortaleciendo sus delirios. Y aquí vemos a nuestro pequeño gruñón en silencio. Y Lippi dice que aunque su majestad parece que no se siente agradecido, a pesar de que ahora tiene la oportunidad de esconderse más de lo planeado. Quizás, pregunta si no está cómodo con eso, el príncipe dice que se siente más incómodo con su presencia. Y por supuesto, ya que ahora se ha convertido en una persona que tiene un hijo fuera del matrimonio. Y además también ahora es una basura que descuidó la muerte de su amante. Pero ante todo esto, Lippi solo piensa que se ve lindo incluso cuando es sarcástico. Pero piensa que ya sabe, y esta pregunta si es por la princesa Shirley. El pequeño pregunta, que por qué ella menciona ese nombre tan de repente, y Lippi se pregunta si es en serio que no lo sabe, mencionando que Persilion le dijo a Shirley que tuvo una infancia similar a la suya, y dijo que tuvo un sentimiento de identidad, y al mismo tiempo estaba enamorado. Y esta dice que si la princesa regresa ella lo podría ayudar. Pero el pequeño le pide que no la involucre en eso. Podemos ver a Lippi extasiada de amor, exclamando a Dios, porque dijo que no le involucre. Y se pregunta que desde cuándo son tan cercanos, porque después de todo sus acciones están sobrevaloradas, y ésta quiere seguir con eso. Pero tiene que respirar. 1, 2, 1, 2. Bueno, está media loca la Lippi, pero creo que estaría igual. Pero el príncipe dice que aún así pasará un tiempo antes de que Shirley regrese, y le dice que sí lo que trata es decirle preguntándole si eso no estará resuelto para ese entonces. Lippi dice que eso, y pregunta si es una posibilidad, y el pequeño dice que sí es así. Entonces, cuando ella vuelva su cabeza abordará un bote diferente, y ante esto Lippi piensa que maldición, y está temblando mucho mientras su rostro se ve pálido. Pero nuestro pequeño Perry disfruta su comodidad. En ese momento alguien llama a su Alteza el Príncipe, y le desea que la gran prosperidad esté con él. Este hombre dice que hay un mensaje de la archiduquesa. Perry pregunta que cómo que un mensaje, y este hombre dice que ella dijo que celebraría una ceremonia de bienvenida para su Alteza al Príncipe cuestión, que lo desconcerta mucho. Después de esto, mencionan que el actual príncipe Perry solo tiene 5 años y no ha despertado, y si lo atacan no podrá defenderse, y es por eso que reclutamiento de caballeros de escolta por parte del príncipe Perry es inevitable. Alguien le pide a su majestad que por favor, pero este le ignora y sigue leyendo. Y Lippi piensa que él no quiere que nadie se le acerque ni siquiera una escolta, pero esta le grita a Miguel que no se preocupe, porque ella ayudará a protegerlo. Podemos la reacción de nuestro hermoso príncipe. Este inmediatamente pide que busque los caballeros. Miguel dice que de inmediato, y la pobre queda como una tonta. Podemos ver la mirada que le da a Miguel, y Lippi piensa creer que quería ayudar, pero si lo corrige será miserable, y de todos modos así es mejor. Esta misma menciona que aunque había un documento que decía que todos los poderes estaban encomendados al príncipe, eso era inaceptable, no solo para los nobles sino también para la gente del imperio, porque como se sabe, externamente el príncipe es un niño que creció fuera del castillo imperial. Entonces se preguntan, que cuánto asuntos él sabe del Estado, y por lo tanto, antes de tomar una posición totalmente contraria a los documentos del emperador, el Consejo de la Nobleza tiene que establecer una relación adecuada con ellos. Así que el príncipe Perry, después de muchos regaños, permitió que asistieran algunos nobles. Pero el número era tan grande que el príncipe Perry no pudo reunirse con todos.
y era natural que todos los nobles estuvieran de acuerdo con la ceremonia de bienvenida en la que insistía la archiduquesa Dipke. Y decidieron realizar un festival en la capital, con el pretexto de dar la bienvenida a su majestad el príncipe heredero, como fiel servidor del imperio y del castillo imperial. Y de hecho, la intención de la ceremonia de la bienvenida era obvia, porque en lugar de darle la bienvenida sinceramente, es un complot para atraer al príncipe y manejar los asuntos del Estado. Y Lippi piensa que además la archiduquesa Dipke no le pidió al príncipe que se reunieran después de ese día, y se pregunta si acaso tendrá otros planes, pero bueno, no hay forma de saberlo ahora, así que tendrá que concentrarse en el trabajo que tiene adelante, y en lo que necesita concentrarse más. En ese momento llaman a su Alteza, y esta mujer pregunta qué le parece ese color, y dice que el rojo le queda bien, pero el azul también le queda bien, y no hay color que no encaje con su Alteza. Y podemos ver a nuestro querido príncipe con un rostro muy patético, y Lippi menciona que como probablemente era su primer evento oficial como príncipe no debía descuidar su vestimenta, y por eso buscaron un súper diseñador, súper difícil de reservar, que haría el mejor atuendo para su Alteza. Lippi piensa que todos son muy ambiciosos. Pero bueno, es un niño pequeño, porque incluso ella. Pero en ese instante, el diseñador pregunta que qué le parece. Lippi piensa que a menudo le piden su opinión, y es difícil de elegir porque se ve lindo, y le tratan como un guardián porque siempre está al lado del príncipe. Pero a la verdad tampoco odiaba ser su cuidadora. El pequeño Perry dice que no quiere verse lindo, pero Lippi dice que la ternura es el arma más poderosa. Esta toma un pequeño corbatín, y se sorprende porque es muy lindo. Pero el pequeño se ve muy enojado, y Lippi le pone el corbatín que le queda bastante lindo, tanto que me dejó enamorada. Todas las mujeres están fascinadas, y Lippi grita que bien, mencionando que es un rostro tan puro como la nieve, y un cabello rubio deslumbrante y suave, y ojos color rojos que brillan como rubíes, y labios diminutos que sobresalen. Y si hubiera un ángel en el mundo sería ese, y aquí podemos verla bastante exaltada mientras el pequeño está enojado, y le dice que le trata como una muñeca. Bueno, Lippi mencionan que es un ángel caído, pero le dice que él es muy hermoso, tanto como una muñeca. Esta se queda en silencio viéndole muy decidida, y piensa que no lo soporta porque ella también quiere vestirlo. E inmediatamente le pone un listón azul, pero dice que no, ese no vuelve a ponerle otro listón rojo, dice que este tampoco. Bueno, le pone una pequeña soga con un nudo de mariposa, y dice que ese tampoco. Lippi está brillando, y Perry le dice que está loca, y le pide que se vaya. Pero Lippi le dice que no se irán hasta que encuentren el moño perfecto. Pero el pequeño la agarra por su túnica, pone sus ojos de demonio, y dice esperar que eso no sea una escena de su profecía. En este momento Lippi llama a su Alteza, y le dice que la ternura es el arma más poderosa. El pequeño Perry le pregunta que cuántas veces tiene que decir que no lo quiere hacer, pero Lippi llama a su Alteza, y le pide que por favor considere su decisión porque la ternura estimula el instinto de protección, y eso aumenta sus probabilidades de supervivencia, poniendo como ejemplo cuando los humanos ven a lindos animalitos, y pregunta si no quieren instintivamente protegerlos, porque los elefantes ven a los humanos lindos, y no perjudican a los humanos a menos que los humanos amenacen primero, más bien, tratan de protegerlos. El pequeño dice que entonces, y pregunta que cuál es el resultado, y Lippi dice que en la actualidad los nobles están volviendo sus ojos al fuego para ejercer a su majestad y convertirse en los regentes. Pero bueno, después de esto pasó un momento, y podemos ver al pequeño Perry con orejitas de gato, este dice que ella, pero Lippi exclama Dios, porque es un gatito dorado, y ella pregunta que quién trajo esos accesorios tan lindos, porque es un bebé pero sigue siendo el príncipe del imperio, y ahora que no hay emperador, y eso es para la persona más poderosa. Lippi pregunta que quién trajo ese accesorio, y esta criada levanta la mano, y podemos ver que Lippi le da un pulgar arriba, y la criada le ve bastante segura de sí misma. Y Lippi menciona que es la primera vez que la ve, pero siente un vínculo fuerte. Y todo esto mientras el pequeño parece un maniquí, pero este se enoja y les grita que salgan las dos, y lanza las orejitas de gato. Pero bueno, unos días más tarde. Finalmente el acto del regente 201 que todos, excepto Persilion, habían estado esperando llegó a su fin, y aquí podemos verlos a ellos dos,
frente a mucha gente. Pero bueno, podemos contemplar el ambiente, y tal glamour entre todas las personas, y tanto brillo, que Lippi piensa que se quedará ciega, mencionando que los habitantes del castillo de Yeyo han intentado encubrir la ausencia del emperador por 10 días seguidos, y han preparado una fiesta de bienvenida para demostrarle a los aristócratas del reino el poder de su majestad, y debe mantener la lealtad a los nobles que han sido fieles a la familia imperial por años, y se celebró a lo grande para demostrar la solidez del poder imperial. Y el día que esa fiesta ha sido planeada de manera estratégica, porque entre más poder tenga el emperador, su posición será más sólida. En ese momento alguien llama a su majestad y le pregunta que por qué no intenta recuperar la lealtad de muchos nobles en la fiesta esa noche. El pequeño dice que sí, ya lo había pensado. Lippi se ve feliz y le dice saber que podrá lograrlo, porque no es malo que establezca relaciones, y tal vez algunos nobles logren entender su situación, pero mencionan que Persilion es un hombre que desconfía de todo el mundo, y solo Lisa y el duque eran las personas más cercanas a él, y su cuerpo era tan fuerte que sus poderes mágicos eran incomparables. Pero las cosas han cambiado, y su cuerpo es tan pequeño que no puede hacer nada por su cuenta. Pero Perry dice que es más fácil que sean leales al hijo del emperador que a él en esas circunstancias. Lippi dice que es una pena, y Perry dice que además es imposible que algo así ocurra, y pregunta si no mejor deberían hallar la manera de romper esa maldición. Podemos ver a Lippi muy feliz, que dice que primero deben juntar a sus súbditos más leales, y de esa manera fortalecer su posición como príncipe heredero, porque de esa manera todo será más fácil. El príncipe dice que es suficiente, pero podemos ver este hombre que llama a su majestad, y le desea que la prosperidad siempre esté con él, diciendo que han preparado un regalo para darle la bienvenida a su Alteza al castillo Yeyo. El pequeño tirano se queda viendo, y dice que ese día no es su cumpleaños, y tampoco es una celebración nacional, pero este hombre dice que solo es un regalo pequeño de bienvenida. Y podemos ver al pequeño bastante estresado, el mismo que dice agradecer su consideración, pero cree que será mejor que se lo dé a su padre. Lippi se queda viendo esto desconcertada, pero el pequeño pide que por favor cuida bien de él, mientras su padre está afuera. Ante esto, Lippi piensa que acaba de ver un poco de bondad en él, e inmediatamente se escuchan varios susurros de personas que dicen esperar que Su Alteza sea el siguiente emperador porque el futuro del imperio será brillante. Otro dice que es verdad, porque pudo ver en Su Alteza el carácter y fortaleza de su majestad. Y todo esto mientras Lippi veía, la misma que se ríe y piensa que han comenzado a llamar al príncipe y el futuro emperador, aunque se imagina que todos esperan que no se convierta en un tirano, pero bueno, esta se cierra la boca con un zipper, mientras el pequeño está enojado. En ese momento una persona da un paso adelante, Lippi se sorprende y piensa que esa persona. Y sí, podemos ver un pelo amarillo, y alguien llama a Su Alteza, cuestión que sorprende a nuestro pequeño tirano. Es la archiduquesa Dipke, que dice que finalmente puede ir a presentar su respecto. Pero también mencionan que nunca antes el príncipe había tenido a un aristócrata de su lado, y un niño de 4 años no puede hacer nada solo. Y todo el mundo en ese momento quiere apoyar al príncipe Perry como un fuerte candidato para futuros regentes. Pero Dipke se disculpa por no haber ido antes a mostrar sus aspectos. Perry le dice que no se preocupe, a lo que Dipke dice que no puedo imaginar la presión que debe sentir, porque tiene una carga muy pesada y debe haberse sentido muy mal por la ausencia de su padre, porque su padre el rey se ha ido. El pequeño Perry se queda en silencio, mientras Dipke le dice a su majestad que si necesita algo por favor se lo haga saber, porque después de todo son familia. En ese momento Lippi piensa que es verdad, porque Dipke es la hermana del emperador, y esa es la única familia cercana del príncipe Perry. Esta dice que entonces, se pregunta si ella es su tía abuela, y podemos ver la cara de nuestro pequeño tirano, él mismo que se queda viendo a Lippi en silencio. Este se ve muy feliz, y se ríe con los labios cerrados, dándole las gracias a su tía abuela, y le pide que por favor le ayude a convertirse en un buen gobernante. Este empieza a irradiar un brillo magnífico, tanto que sorprende a Lippi, pero sorprende más a la archiduquesa, la misma que le da las gracias por confiar en ella, y le pide que por favor no dude en pedirle ayuda, porque ella lo ayudará de todo corazón, a lo que Perry dice sentirse tranquilo sabiendo que está de su lado, porque sabe que su padre le aprecia mucho. Recordando
cuando éste le dijo que si quiere sobrevivir tendrá que vivir por su propia cuenta, y lo único que ella puede hacer por él es la sangre noble. Y el pequeño dice esperar que pueda darle un buen uso, poniendo esa mirada aterradora que deja sin palabras a la archiduquesa. Y el pequeño Perry empieza a irradiar un aura oscura, y dice que sí se hace fuerte. De esa manera podrás destruir a todos sus enemigos. Pero Lippy piensa que eso no puede ser real, porque se siente la atención en el aire. Pero el pequeño Perry dice que de verdad es algo que quiere alcanzar. Cuestión que causa bastante risa en su tía abuela, la misma que dice estar segura de que Su Alteza será un excelente regente. Después de esto, podemos ver al pequeño decir que ha perdido toda su energía, y Lippy le pide que entonces por favor le mire a ella. Pero Perry dice que no, porque cada vez que la ve le da dolor de cabeza. Lippy dice que sí, y le pide a una de las criadas que le traiga un vaso de limonada. Esa dice que sí, y mientras le pasa la bebida al príncipe le dice que eso le ayudará con su dolor de cabeza, y ahí tiene una limonada. Su Majestad. Esta le pasa la limonada, y el pequeño se queda viendo en silencio, pero se la arrebata muy rápido, mientras Lippy está sonriendo. En ese momento se escuchan unos comentarios que llaman la atención de Lippy, y ésta se pregunta que qué le pasa al señor Miguel, que de qué estarán hablando. En ese momento Perry le hace seña a Miguel y le pide que vaya. Este se acerca, y Perry pregunta que qué es todo ese alboroto. Miguel dice que un caballero de la escolta oficial se ha lesionado la pierna, ha rodado por las escaleras mientras iba de camino a su entrenamiento, y él le ha pedido que deje su puesto, pero se niega a descansar, él desea seguir protegiéndolo. Perry dice que eso es serio, pero podemos ver a este chico que grita que no es tan grave, porque solo se torció el tobillo, y pide que por favor le permita seguir siendo parte de su escolta. El pequeño está en silencio, pero le dice que su espada ha cambiado, y es diferente a la que traía esa mañana. Este chico pregunta que qué dice, porque es la misma espada de antes, mientras que Lippy se queda viendo, y se pregunta si su espada es distinta, porque cree que es la misma. El príncipe dice que lo entiende, y este chico le da muchas gracias. Pero el pequeño Perry le dice que es muy ruidoso, y Lippy piensa en su expresión. Y ésta le pregunta a Su Alteza qué está, pero en ese instante llega una persona que le grita a Su Alteza, y dice alegrarse saber de que ya está de regreso. Tanto Lippy como el pequeño quedan desconcertados. Y este hombre grita que es el escritor Glomovera, y debió haber sido muy difícil para él haber vivido fuera del palacio. Y cuando él perdió a su padre, Su Majestad le dio asilo en el castillo, pero no puede creer que Su Majestad lo haya dejado a él atrás, y dice que Su Majestad es un padre muy cruel, y si no le molesta puede llamarle padre. Lippy se pregunta que qué está sucediendo, mientras su rostro, bueno, lo dice todo, y ésta se pregunta que si esa persona no es la que compró un billete de ida a Tikis, y esto crea un gran impacto en el pequeño Perry. Lippy también se ve muy preocupada, y piensa que llamar al emperador un padre sin corazón frente a él mismo, incluso pedir que lo llame padre, porque dado la falta de familiaridad entre ellos finalmente parece que no se conocen, y por lo general, los niños así están destinados a tener toda su vida planificada, y espera que su vida no cambie. Pero este hombre dice que él también creció con la indiferencia de su padre, así que puede entenderlo mejor que nadie. El pequeño le dice que está bien, y le pide que se vaya. Pero esta persona sigue hablando, y dice que hay muchos rumores desagradables sobre Su Majestad el Emperador, y se dice que solo es una persona sin corazón que no sabe hacer nada más que matar, y dicen que no tiene lágrimas, y ni una gota de sangre, así que él se mantendrá firme, y protegerá a Su Majestad tan firme como árbol que no se romperá ni con un tifón. En ese instante, el pequeño se pone en pie sorprendiendo a este parlante. Este hombre dice que él, y llama a su señor mientras la persona se ve en algo preocupada. Pero el pequeño se ve muy enojado, y este le pide a Miguel que traiga la espada. Lippy tiene una lágrima colgada en su ojo, y piensa estar segura de que la vida del vizconde cambiará ahora. En ese momento le entregan la espada al pequeño, y Lippy queda desconcertada, y podemos ver una espada arrastrarse sobre el suelo. Esto es obra de Perry, ya que al parecer no puede sostener la espada. Esto causa cierta sensación de risa en Lippy, pero se resiste y piensa que no puede reírse. El pequeño deja caer la espada, pero Lippy está riéndose, y se pregunta que cómo podrá cortarlo. En ese instante el pequeño maldice,
y le pide que saque la espada él mismo y se corte la cabeza. Lippi piensa que es un genio, mientras que empiezan los comentarios. Y alguien dice que es igual que su padre, y otra mujer exclama adiós, pero Lippi piensa que eso, y Perry le dice que enfrente de él. Le pregunta que cómo puede insultar a su padre el emperador, pero el vizconde dice que él, mi señor, no quiso decirlo de esa manera. Pero el pequeño le dice que él debería aprender a cerrar la boca, porque si está aburrido pasarán cosas que no espera. En ese instante todos los ojos están encima del príncipe, pero Lippi está en silencio, un tantito preocupada. Y piensa no creer que eso esté pasando, se acerca a su majestad, y le pregunta si debería derramarse sangre en un buen día como ese, y el pequeño dice que él le insultó. Bueno, digo mi padre. Lippi se queda pensativa, y piensa que aunque el vizconde no sabía delante de quién estaba, incluso con eso decirlo en voz alta fue algo muy grosero, y hablando de lo parecido que eran el padre y el hijo. Esta dice que aún así en ese lugar todos se reunieron para darle la bienvenida a su majestad, y no es bueno verse tan rudo. Esta pregunta si no es así, y también le pregunta que por qué no demuestra lo generoso que es, y lo perdona a su majestad. El vizconde se inclina, y le pide que por favor le perdone, pero Lippi se acerca al pequeño, y le dice que a cambio. Estos se ríen malévolamente, mientras el vizconde queda desconcierto. El pequeño Perry dice que está bien, y no quiere ver sangre ese día, así que le perdonará. El vizconde le da las gracias, pero Perry dice que a cambio va a ladrar al final de cada estupidez que diga, y de esa forma todos sabrán que lo que está diciendo es una estupidez, y le pide que prueba a usar ese método. El vizconde le dice que sí, pero le pregunta si es en serio, su majestad. El pequeño le pregunta si no escuchó lo que dijo, porque su cabeza también es inútil, y tal vez hay que cortar el pelo alrededor de su cuello. El vizconde piensa que no, y este le da las gracias por su misericordia mientras ladra. Ante esto Perry se ve un poquito pensativo, y le pregunta si acaso no le gusta como perro. El vizconde se ve muy maravillado, y dice que sí le gusta su majestad. Y Perry dice que los perros son lindos cuando son inútiles. El vizconde pregunta si de verdad, y el pequeño se ve como un demonio, y le pide que lo haga. Este empieza a ladrar, mientras el príncipe dice que escuchará a todos los demás. Y cuando hablen con el vizconde, si no ladra deben de avisarle. Todos están en silencio, pero le dicen que sí a su majestad. Podemos ver a Lippi bastante feliz, y le da un pulgar arriba al pequeño. Él mismo que tiene una expresión extraña, pero dice que necesita tomar un poco de aire fresco un momento. Lippi le dice que sí, y pasamos a un pequeño balcón donde está Lippi y el pequeño Perry. Lippi le pregunta si él no podía salir solo. El pequeño dice que es obvio que si le deja sola ellos irán junto a ella. Y Lippi le pregunta si él está protegiendo. El pequeño dice que no puede creerlo, porque no puede decir eso delante de su familia. Pero Lippi dice que es leal a su majestad. A lo que Perry dice que el más leal es Miguel y él solo sigue con su vida detrás de ella. Pero bueno, Lippi se ve algo extraña, y suspira porque ni siquiera le considera. Pero piensa que bueno, porque si los nobles le secuestraran y le torturaran tal vez ella lo diría todo. El príncipe se queda desconcertado, pero este se queda en silencio y también suspira. Pero ambos se quedan un momento en silencio, mientras Lippi mira el pequeño. Desde fuera se escuchan unos comentarios, porque él es muy tierno pero terrible, y después de todo la sangre no puede mentir. Y Lippi menciona que todo lo que hace el príncipe Perry los nobles lo tienen en la mira siempre y piensa que se mueven para no perderlo de vista. Y se pregunta si serán tan descarados, porque Persilion solo tiene un escudo de magia. Realmente, y solo unos pocos lo defenderían ahora mismo, conviviendo con nobles para no renunciar al trono, y esa es una gran fuerza mental. Lippi le dice a su majestad que debe estar cansado, y él le dice que si puedes resolver esa maldición rápido dejará de estar cansado. Esto hiere mucho al hippie, la misma que dice de repente, y se sorprende porque el futuro aún es desconocido. Pero Lippi dice que incluso si no puedes resolver la maldición ahora mismo, se puede masajear los hombros. El pequeño dice que está bien, y Lippi piensa suponer que tiene sueño, porque Persilion, que se ha convertido en un niño, se cansa fácilmente. Y su mente es la misma pero su cuerpo ha cambiado, así que se cansa más rápido. Recordando, cuando se quedó dormido mientras se vestía la última vez, Lippi le pregunta a su majestad si le gustaría ir a descansar, y el pequeño dice
que no se puede salir temprano la ceremonia de bienvenida, pero dice que el príncipe Perry aún es un niño y todos entenderán. Así que van a buscar un poco de chocolate caliente. El pequeño Perry se enoja al escuchar chocolate caliente. Y Lippy piensa que fue un error de ella, pero el pequeño le pide a Lippy que no le apresure. Pero Lippy piensa que sus ojos se están derritiendo y es muy lindo. Y esta dice que ahora irán al dormitorio, a lo que el príncipe solo suspira. Lippy dice que si es difícil de caminar ella le alzará, pero Perry le pregunta si está bromeado, y Lippy dice que solo es educada, a lo que el pequeño responde que es una mirada vergonzosa. Pero Lippy le pide que ahora vuelvan, y en ese momento el pequeño se queda viendo algo sorprendido, y grita que ese tipo. Ellos dos, bueno, podemos ver que una espada empieza a brillar, y Lippy se pregunta que quién, y es el tipo de antes, si el mismo que tiene una mirada extraña, y en ese instante gritan que fuera de ahí, mientras todo está allá. En ese momento alguien empieza a correr, es Lippy, que se aferra a su majestad protegiéndolo. Esto sorprende al pequeño, él mismo que le grita que es una tonta. Pero bueno, todo explotó bastante fuerte, y el humo era prácticamente incesable. Podemos ver a Lippy lanzada en el suelo, esta se ve bastante mal, y piensa que no se acabó. Pero el pequeño se está levantando, y le pregunta si está loca, o si lo hizo porque piensa que él es débil. Este mismo le pide a uno de los sirvientes que traiga agua y toallas ahí, este dice que sí, mientras su rostro está pálido. Podemos ver un balde con agua, y al pequeño curar las heridas de Lippy. Esta dice que duele, pero el pequeño está enojado y le grita que no se mueva. Y Lippy se pregunta si le está regañando porque trató de evitarlo pero no pudo. En ese instante llega Miguel que llama a su majestad. Este dice que la causa de la explosión fue una joya en el mago de la espada, y a juzgar por el alcance fue un artefacto de explosión, y el caballero quedó atrapado en la explosión y murió instantáneamente. Perry pregunta si es el caballero que salió un rato, y cuando volvió se había torcido el tobillo. Miguel dice que si eso es correcto, y Perry dice que quizás en ese momento alguien lanzó un hechizo de control mental, y ahora que lo saben lo solucionarán de algún modo. Miguel dice que sí, mientras que Lippy se queda viendo al príncipe, y piensa que la explosión ocurrió cerca del balcón, y trataban de matar al príncipe, y ahí se llevó a cabo la fiesta de bienvenida. Y incluso en un día como ese quisieron matarle, y él tiene una reacción, y es como alguien que ya está acostumbrado a que lo amenacen a muerte. Pero Perry dice que es la primera vez que ve a alguien hacer algo como eso, porque si quisieran matarle incluso si era algo peligroso debió huir, y le pregunta que por qué se dirigió hacia él, y le dice que es algo extraño, y le pregunta si creyó que no podría morir. Pero Lippy le pregunta que qué significa eso, porque si su majestad no muriera en la explosión, y ella huyera fríamente. Pregunta si no le matarían después, y mientras ambos ven la imaginación de Lippy, esta dice que entonces calculó que la amenaza del príncipe era mayor que la explosión, y es una persona muy calculadora. El pequeño dice que es admirable, a lo que Lippy sonríe porque le cuidará bien, pero Perry dice que debió haberse lastimado la boca. Bueno, después de esto pasamos a otro lado, y Lippy menciona que la fiesta de bienvenida terminó en un caos, y los nobles fueron sometidos a interrogatorios, y los heridos tratados en el palacio. Esta sostiene una lámpara, y sigue diciendo que los magos de las torres se encargaron de todo pero no dieron con el culpable, y para la protección del príncipe se colocaron más guardias en el palacio, y la noche ha sido muy agotadora y parece no tener fin. Ella entró a la habitación de Persilion, y ésta le dice a su majestad que duerman juntos. Podemos ver la expresión del príncipe Perry, el mismo que le pregunta si está loca. Lippy dice que tienen que tener más cuidado hasta que halen al culpable, porque si sucede algo debe huir con su majestad. El pequeño le pide que no se apresure, pero Lippy dice que es todo, su majestad, porque hay un límite en la capacidad de escape de un bebé, y por fuera está el señor Miguel, y por dentro ella debe protegerlo, y el señor Miguel estuvo de acuerdo. El pequeño Perry dice que no le pidieron permiso, a lo que Lippy exclama a su majestad porque no tiene derecho a objetar. El pequeño le lanza un cojín y le grita que se vaya, pero Lippy atrapa este cojín y le da las gracias por su permiso, cuestión que deja en silencio y muy enojado a nuestro príncipe. Lippy le pide que no se preocupe, porque lo hará bien, y le pregunta si acaso no salvó ella a su majestad a toda prisa hace un rato. El pequeño dice que sí, y salió herida, y Lippy dice que sí,
pero no está muerto. El pequeño le pide que oiga, pero Lipi le dice que si se lastima, su majestad pregunta si no le curará de alguna forma, recordando lo que pasó en ese momento, ya que alguien le dijo a su majestad que llegaron los magos, y este dijo que llegaron demasiado rápido. Preguntando si pueden curar esa herida ahora mismos, estos dijeron que sí, pero dudosamente. Mencionando que estaban ahí para analizar la situación y buscar al culpable y se quedaron en silencio. El príncipe les preguntó si no le escuchan, por qué le dijo que la curen. Los magos le dijeron que sí al señor. Y Lipi dice que gracias a él LR curaron entre 3 magos, y no fue algo grave y menos mal sano rápido. Pero Perry le dice que si lo vuelve a hacer morirá. Y Lipi dice que hará lo que pueda para no morir, porque después de todo los nobles saben que el príncipe y ella son muy unidos. Y si compran al príncipe Perry, también llevarán un profeta con ellos. Y hay un rumor de que ella podría tener poderes secretos. Y de todas formas, si el príncipe se encuentra en una situación peligrosa podría ser atrapado, y tal vez lo torturen. Bueno, no sabe. El pequeño se queda en silencio, y Lipi dice que el único en quien confía su majestad es en el señor Miguel, y entonces, por el momento al menos podrá hacer algo. Este está acomodando una mesa, mencionando que en realidad no le preocupa su vida en sí, la razón es. Bueno, podemos ver la razón, mencionando que Persilion estaba preocupado, y todo el peligro que vivió está preocupada por él, porque sucedió algo tan grave un día como ese, y el que pareciera tan acostumbrado a la situación. Pensó que es un poco triste, y ésta le dice a Perry que estará a su lado, tomará su mano y dormirá. Y de hecho, una vez cierre los ojos tiende a quedarse dormida profundamente, y el pequeño le pregunta si entonces no está ahí para protegerle, porque tiene que despertarle. Lipi le dice que sí, no, gracias, será una broma por supuesto, pero si se siente incómodo se levantará, porque si su majestad se queda dormido se despierta, y le toma la mano despertará inmediatamente, y correrá. Pero el pequeño Perry le pregunta que qué pasa si tiene el sueño ligero. Lipi se pone extraña, y piensa que lo vio en la novela, y ésta le dice que él es sensible a los sonidos, así que lo adivinó y le alegra haber acertado, mencionando que en la novela Persilion despertó con un simple susurro, y en ese momento pensó que era solo un escenario para describir a una persona sensible. Pero ahora que lo piensa, parece que se desarrolló así por las constantes amenazas de muerte. Pero el príncipe dice que entonces, pregunta que por qué trajo eso. Lipi dice que ella dormirá ahí, y estará cerca de la cama así que podrá tomarle de la mano. Esta dice que pagará la luz y volverá, y el pequeño le pregunta si de verdad. Pero bueno, esta apagó la luz y está acomodando su almohada. Esta se ve muy feliz, y el pequeño le pide que suba a la cama. Lipi le pregunta que qué dice, pero Perry le pide que no se preocupe, porque la cama es grande. Lipi queda muy desconcertada, y dice que ella es una mujer decente y pura. El pequeño se enoja, porque si solo dirá algo como eso le pide que se vaya. Y Lipi piensa que se sobreexaltó y dijo algo innecesario. Esta se tapa la boca pensando que Persilion, que desconfía de todos, incluso de su sombra, renunciará a ese lado suyo. Este está subiendo la cama y tiene una expresión rara, mientras el pequeño está desconcertado. Ella piensa que está impresionada, y ésta se recuesta del lado del pequeño, extiende su mano y le pide que la tome. Pero el pequeño se gira, y le pregunta si no es suficiente con que esté cerca, porque si ocurre algo le despertará. Pero Lipi piensa que quería sostener la mano del bebé, y eso es triste. Pero bueno, esta sigue muy feliz, y vuelve a extender su mano. El pequeño se queda en silencio, pero le dice que no la sujetará, y le pide que la guarde. Pero Lipi dice que solo la puso cerca para que sea fácil de despertarse, o puede sostenerla si tiene pesadillas. Y el pequeño dice que otra vez un bebé, pero Lipi le pregunta si no lo es, y le pide que tome la mano en cualquier momento. Después de esto, pasamos a otro lado, donde a una distancia se ve a Perry y a nuestra querida protagonista. Perry suspira, y pregunta que quién es el próximo en ir. Podemos ver a Lipi tratando de no reír, diciendo que el próximo es el conde Martens y su hija. Pero Perry le pide que no se ría, y Lipi dice que no se rió. Pero el pequeño está en silencio, y se ve muy enojado, mientras que Lipi se pregunta que qué pasa con esos nombres divertidos, y sí, aquí pueden ver tales nombres por si también se quieren reír un poco, pero mencionan que hace unas horas podemos ver una persona decir
que la gran prosperidad del imperio sea con su Alteza el Príncipe, y dice que esa es su hija, la misma chica que se inclina y saluda a su Alteza el Príncipe. Lippi se pregunta que qué sucede, que por qué es tan pequeña, que qué está pasando, pero alguien dice que viéndolo así se vería muy bien junto al príncipe, e incluso podrían convertirse en pareja. Esto causa un gran shock en ambos personajes principales, pero Lippi piensa que no debe reírse, no debe hacerlo, y se pregunta si nacerá una relación de su Alteza el Príncipe, pero mencionan que cuando el príncipe fue reconocido por su brillante aparición en la ceremonia de bienvenida, los nobles comenzaron a tener un solo propósito como si fuera algo natural. Así es, pensaron en el matrimonio. En ese momento podemos ver que el príncipe Perry y Lippi están solos. El pequeño Perry le pide que no se ría, pero ella no puede aguantarse. Pero se pregunta que cuántas veces ya ha experimentado ese tipo de aplicación de audiencia, y pudo contener su risa hasta cierto punto, pero aún así fue divertido. Y dice que aún así, el conde de Marten solía ser el vicecapitán de la Orden de Caballero de la Ciudad Imperial, y pregunta si eso podría ayudarle en ese caso. El pequeño está tomando una taza de té, y dice que él es uno de los vasallos de la archiduquesa Dipke, a los que Lippi responde entonces, simplemente está descartado, mencionando que ese incidente se refiere a la explosión de la ceremonia de bienvenida, y aquel que llevaba el artículo con los explosivos murió, y no se pudo determinar la fuente. Pero en primer lugar era una guardia formado apresuradamente, por lo que solo había 3 personas, incluido Miguel, y uno de ellos quedó atrapado en la explosión, por lo que una búsqueda cercana del salón del banquete fue imposible. Y esta piensa que aparentemente el caballero que murió estaba a cargo de la búsqueda externa, pero no tiene idea de a quién se pudo haber encontrado. Pero el problema es que hay muy poca gente, y por tanto, Miguel sintió un gran sentido de responsabilidad por el trabajo de aquel día, y como señal de reflexión estaba formando una guardia digna de proteger a su majestad, e incluso implementó un examen de ingreso, y por tanto de ahora en adelante cada vez que entre un nuevo escolta, definitivamente será alguien confiable. Pero en ese momento, alguien dice que el conde Martens llegará pronto, y Lippi dice que se dice que la niña con la que irá esa vez tiene 5 años, su majestad. El pequeño dice que no le interesa saberlo, y Lippi le dice que no sabe lo que podría pasar. Así que por favor, le pide que lo tome con seriedad. El pequeño le grita que sí, se lo toma en serio, y le pregunta si habrá enloquecido porque sí, y solamente es un niño. Pero Lippi le dice que él es más mayor que su antecesor, y solo se lo dice pero el pequeño le grita que basta, y Lippi piensa creer que está diciendo que le calle, y se pregunta que por qué de repente sonó como una maldición, porque incluso la pronunciación con la que lo dijo es un panorama general. Pero Perry se ve estresado, y le dice que si sigue diciendo tontería debería retirarse y descansar. Lippi dice que de encuentra bien, pero le pregunta a su majestad que por qué lo dice. Este le pregunta que si no se supone que las heridas de la explosión sanarán en 1 o 2 días. Ante esto, Lippi menciona que esas palabras fueron dichas mucho ese día por Persilion, y se decía que ninguna cantidad de magia podía curar la herida interna, y esto, por creer que la magia no está completa. Pero Lippi dice que se encuentra muy bien, y le pregunta a su majestad si acaso le está protegiendo en secreto, pero Perry dice que si sigue siendo ruidosa la sacará de esa habitación de una vez. Pero bueno, después de esto alguien toca la puerta, y Lippi dice que adelante. Podemos ver a este hombre, deseando la gran prosperidad del imperio al príncipe, y a esta chica saludando a su alteza al príncipe heredero. Perry le da las gracias por ir, y dice que debió haber sido un recorrido cansado debido a que vienen de tierras lejanas. La pequeña se sonroja bastante al ver a Perry, y podemos ver la reacción de Lippi, la misma que le dice a su majestad que ya le agradó esa niña, pero Perry vuelve a repetir que ya dijo que no le interesaba nada de eso. Pero bueno, pasó un momento y podemos ver una taza de té, o mejor dicho lo que parece una fiesta de té. Martens dice que estaba preocupado por su alteza, pero le alegra verlo bien. El pequeño dice que sí, mientras la niña sigue viéndose algo tímida. Esta se golpea con la mesa y dice ouch. También dice que le duele y se queda mirando muy apenada haciendo ojitos. Pero su padre le pregunta a Daisy si está bien, mientras Lippi se queda viendo muy rara, y el príncipe se mantiene ignorándola. Esto sonroja a la pequeña,
y al parecer ese enojo. Pero Lippy piensa que la pequeña Daisy está trabajando duro, pero incluso si su majestad ni siquiera la mira, a comparación a las otras niñas que se desesperaron, quizás porque ella es mayor. Pero dentro de todo está teniendo una actitud tranquila, y al parecer es una niña loca de amor. Bueno, era la niña anterior a esta, pero Lippy piensa que no importa cuánto lo intenten, porque no ha habido ni una pizca de interés, y esto mientras alguien toma una galleta, y Lippy le pide a la señorita Daisy que no se rinda. Daisy toma 2 galletas, y pregunta que cuál galleta sabrá mejor, y Lippy dice que las galletas de chocolate son deliciosas, las más ricas. Daisy dice que sí, y le pregunta a su Alteza que qué galleta le gusta más. Perry dice que cualquiera de las dos, pero Daisy dice que si su Alteza no le dice cuál entonces no comerá ninguna. Ante esto Martin se ríe, y le dice a Daisy que solo debería comer una, pero ella dice que su Alteza debe elegir, de lo contrario no comerá ninguna. El pequeño se queda en silencio tomando su té, y le pide que solo se coma la galleta de chocolate. Daisy está muy feliz y dice que sí, esta parte la galleta, y le dice que ahí su Alteza también puede comer. El pequeño se queda viendo, pero la ignora evidentemente. Lippy piensa que la ignoró, y podemos ver cómo quedó la cara de esta chica, la misma que está muy enojada y empieza a llorar. Esta levanta el brazo, y podemos ver que alguien grita que eso, mientras vemos al príncipe. Lippy le grita a su señor, y dice que es peligroso. Y mientras atrapa la galleta, podemos ver al pequeño Perry cómo se queda mirando. Bueno, todavía sigue su mirada un poco impactada, mientras la pequeña Daisy está llorando un poco, y su padre está que ni se lo cree, pero Lippy se pregunta si lo atrapó, y se queda en silencio. Y menciona que una rara habilidad ha despertado, porque ella pudo bloquear el lanzamiento de galletas fácilmente. Pero piensa que el poder de ataque de Daisy es demasiado bajo, y desarrolló una habilidad inesperada. Lippy dice que eso, y Daisy solo quería compartir con él, pero el príncipe todavía sigue algo impactado, y se queda viendo en silencio. Bueno, Lippy también está en silencio, mientras Lippy coloca la galleta en un pequeño platillo. Martens le dice a Daisy que no debió haber hecho eso, porque no es correcto. Y este le dice a su Alteza que él lo siente mucho, su Alteza, porque eso pasó, ya que Daisy todavía no madura, así que le educará adecuadamente. El pequeño Perry dice que por supuesto que debería, y su padre dice que sí, sí. Y Perry dice que de una vez antes de que ellos entraran a ese espacio no tomó ninguna precaución, así que el punto clave estuvo en que se descuidó debido a que era solo una niña pequeña. Y todo el mundo debería ser indisciplinado adecuadamente en esa época, y pregunta si no es así.